venga, vamos a trabajar un poquitito. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar un tema nuevo, el tema 5. Va a ser una clase sobre todo teórica. Me interesa muy bien que entendamos qué es una nova, qué es una nava, dependiendo de si lo escribís en castellano o lo escribís en inglés. Se dirá anava o anova, es lo mismo, que no os líen. ¿Vale? Voy a explicaros qué es y después vamos a ver por encima cómo es la fórmula, porque es un poco compleja. Vale, este tema sí que es dificilillo, porque es toda una serie de procesos. Pero una vez que tenemos hecho este tema, todo lo demás será exactamente igual. ¿Vale? Todo de aquí en adelante, coser y cantar. Si entendemos esto, todo lo demás nos irá bien. Venga, vamos a ver. Primero de todo, ¿cuándo utilizo lo que nosotros llamamos ANOVA? ANOVA significa, son las siglas en inglés de análisis de varianzas, porque lo que hace es analizar las varianzas, las diferencias que hay entre los diferentes grupos. Bueno, la ANOVA es una prueba que surgió porque con las que teníamos, con la Z y con la T, no era suficiente para todos los casos. Cuando trabajamos con ciencias sociales, ¿qué nos encontramos? Que no hay un único motivo para una cosa. Por ejemplo, para la motivación no hay un único motivo, no hay un único motivo para la motivación, para que aumente o disminuya la motivación de los alumnos. Pueden ser gratificaciones, premios por gratificaciones, pero también pueden ser por más motivos, pueden ser por buenos profesores y demás, ¿no? O la depresión, pensemos en la depresión, una variable dependiente que sea la depresión. Yo quiero ver si la depresión aumenta o disminuye, pero ¿cuáles son las causas de la depresión? Hay una causa obvia que sabemos todo, que son las causas genéticas, la predisposición genética a la depresión, pero no es la única causa. También hay factores externos como problemas, factores externos que le podemos llamar. No hay, por lo tanto, una única causa, hay más de una causa. Tenemos aquí más de una variable independiente que será la que hace aumentar o disminuir la depresión, ¿verdad? Bueno, así podemos ver que muchas veces nos podemos encontrar con 2, incluso 3 variables independientes. O en el mejor de los casos, hay veces que aunque solo tenga una variable independiente, puede tener más de 2 opciones. Sigamos con la depresión. Yo tengo una medicación que reduce la depresión de las personas de depresión, ¿vale? Pero realmente está en periodo de prueba. No sé si funciona o no funciona y tampoco sé cuál es la dosis exacta. Entonces lo que voy a hacer es tener más de 2 grupos. Uno al que no doy la medicación, otro al que doy 0,5 gramos y otro al que doy 1 gramo. ¿Aquí qué pasa? Yo no podría utilizar una TED-Student. Bueno, sí que lo podría, pero haciendo muchos cálculos, muchas pruebas. Aquí yo no podría hacer ni una TED-Student ni una Z. ¿Por qué? Porque la TED-Student y la Z, ¿para qué están? Están para trabajar con 2 grupos o con un grupo, pero no podría utilizarlo para trabajar con 3 o más grupos. Imaginaros que nosotros hacemos este primer estudio. Yo quiero ver si aumenta o disminuye la motivación de los alumnos, dependiendo de si hay o no hay gratificación, y dependiendo de si el profesor es bueno o el profesor es malo, ¿no? Aquí tenemos estas diferentes opciones. Yo tampoco podría trabajar la TED-Student o Z. ¿Por qué? Porque si quisiese trabajar la TED-Student o Z tendría que hacer muchas. ¿Vale? Tendría que hacer muchas TED-Student y Z para comprobar que de verdad no hay diferencias. A ver, os lo intento explicar. ¿Cómo podría hacer este primer estudio, el de la depresión, el de medicamento, que yo tengo un medicamento que reduce la depresión?
¿vale? ¿Cómo podría comprobarlo por TDStudent? Bueno, podría comprobar si no hay diferencias significativas entre no tomar el medicamento y tomar 0,5 gramos. Después también tendría que comprobar si hay diferencias significativas entre tomar 0,5 y 1 gramo, pero también tendría que comprobar si hay diferencias significativas entre no tomar nada y tomar 1 gramo, porque a lo mejor da igual, no hay diferencias realmente, no hay diferencias entre tomar 1 gramo o tomar 0,5, entonces ¿para qué le voy a hacer tomar 0,5 gramos de un medicamento si con 0,5 llega? ¿Vale? Tengo que comprobar si realmente hay diferencias entre tomar 0,5 y 1 gramo y si hay diferencias entre no tomarlo y tomar 1 gramo. Tengo que ver que a lo mejor hace efecto rebote. A lo mejor hace efecto rebote si toma demasiado y ya no hay diferencias significativas, se me deprime más incluso. Todas estas opciones las tengo que tener en cuenta. Entonces, yo, para hacer este estudio estadístico, si solo pudiese utilizar la TDStudent para 2 grupos, tendría que hacer una TDStudent, 2 TDStudent, 3 TDStudent. Eso será un problema, porque cada vez que hago un cálculo de contraste, tenemos un error humano, ¿no? Yo tengo un alfa de 0,05, que es lo normal, ¿no? Lo más habitual. Vale, pues imaginaros, si yo estoy haciendo 3 contrastes, el error ya será 0,5 para el primero, 0,5 para el segundo, 0,05, bueno, 0,05 para el primero, 0,05 para el segundo y 0,05 para el tercero. O sea que al final, para conseguir hacer todo el contraste, estas posibilidades de equivocarme se van sumando y acabaría teniendo un error total humano de 0,15, que esto ya sería demasiado grande. Esto ya sería un error humano demasiado grande, que yo me equivocaría un 15% de las veces. Ya no sería factible. Cuantas más muestras tengamos, más combinaciones tendríamos que hacer. Tendría que hacer una TDStudent de si hay gratificación y no la hay, si hay gratificación y el profesor es bueno, si hay gratificación y el profesor es malo, si no hay gratificación y el profesor es bueno, si no hay gratificación y el profesor es malo. Vamos, que tenemos que hacer una cantidad y bueno, si el profesor es bueno y si el profesor es malo, tendría que hacer una cantidad de combinaciones ingente, tendría que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 combinaciones, cada una de ellas con su propio error humano. O sea, que al final acabaría habiendo un error total de 0,25. O sea, un 25% de las veces me equivocaría. Cuantas más muestras haya, más combinaciones de TDStudent tendría que hacer y por lo tanto más se va incrementando el error humano. Ante esta situación, vieron que tenían que inventarse una fórmula que pudiese trabajar con más de 2 grupos, ya sea porque hay una variable independiente con más de 2 opciones, por ejemplo, el medicamento, si no tomo el medicamento, si tomo 0,5 o tomo 1 gramo, o porque haya más de una variable independiente. La NAVA, por lo tanto, se ha creado para trabajar con más de 2 grupos y reducir al máximo posible el error humano, porque al hacer solo un cálculo, solo el error humano sería 1. En vez de trabajar con un error humano de 0,25, si solo hago un cálculo, el error humano sería de 0,05, que ya sí sería factible. Pues eso es lo que hace la ANAVA o ANOVA. La ANOVA lo que hace es trabajar con una única variable independiente con más de 2 opciones. Podría utilizarla para solo trabajar con 2 muestras, Podría hacer una ANAVA para solo trabajar 2 muestras, 2 grupos,
pero sería una pérdida de tiempo porque es un cálculo mucho más complicado. Y para esto podría utilizar la TDStudio. Cuando yo trabajo con solo una variable independiente se llama ANAVA simple. Y cuando trabajo con más de una variable causa se llama análisis factorial. Y a cada una de estas variables independientes se le deja de llamar variable independiente y se le empieza a llamar factor. ¿Vale? Bueno, eso es la idea general de por qué tenemos que utilizar la ANOVA. ANOVA simple para una única variable independiente, que lo normal es que tenga más de 2 grupos. Hombre, podría utilizarlo para 2 grupos, pero es una pérdida de tiempo. Y después está el análisis factorial, que es cuando trabajo con más de una variable independiente, 2 o 3 variables independientes. Bueno, no os preocupéis que a vosotros más de 2 no os van a poner. Entonces, esa es la idea general. Ahora vamos a entender de qué trata este proceso de la nava. A ver, ¿de qué va este proceso de la nava? La nava, en el fondo, bueno, es un poco complejita, ¿vale? Como hemos visto, la nava es un contraste de hipótesis donde queremos ver si hay diferencias significativas en el recuento de la variable dependiente y que trabajamos con más de un grupo. Vamos a entenderla primero con una ANAVA simple, con una única variable independiente. ¿Vale? Vamos a trabajar una ANAVA simple con una única variable independiente. Vamos a pensar en que yo tengo, vamos a ver, más de un tratamiento para reducir la ansiedad de los alumnos. Yo tengo 3 tratamientos diferentes para reducir la ansiedad de los alumnos, ¿vale? La ansiedad de los alumnos que van a selectividad. Bueno, pues yo voy a hacer 3 tratamientos diferentes, no sé, uno relajación de yoga, otro simplemente, bueno, no sé, uno con medicación y otro con, yo qué sé, con Reiki, yo qué sé, no tengo ni idea, cualquier cosa, lo primero que se os ocurra, ¿vale? Pues nosotros hablamos de 3 tratamientos contra la ansiedad, ¿vale? Tenemos 3 tratamientos diferentes. Entonces, yo lo que voy a hacer es trabajar con 3 muestras. A uno le daré el tratamiento A, al otro el tratamiento B y al otro el tratamiento C. Así tendré el grupo A, el grupo B y el grupo C. A ver, ¿qué hace la ANAVA? ¿Qué hace la fórmula F? Que es la fórmula de la ANAVA. Lo primero que hace es comparar las diferencias que hay entre grupos o intergrupos. Mira la variabilidad, las diferencias que hay entre los diferentes grupos. Mira si se parecen o realmente hay diversidad entre ellos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de varianzas. Mira si hay varianzas entre grupos. La varianza, ¿qué es lo que hace? Ojo, también mira si hay diferencias entre A y C, ¿no? Pues la varianza me dice si el grupo es homogéneo o heterogéneo. Pues aquí me está diciendo si el grupo A es homogéneo al grupo B, si el grupo B es homogéneo al grupo C y si el grupo A es homogéneo al grupo C. O sea que miramos la varianza entre grupos. Primero miramos las diferencias que hay entre grupos. El problema es que no es lo único importante que hay. También tenemos que tener en cuenta las diferencias que hay dentro de los propios grupos, diferencias que hay intragrupos, ¿vale? Las diferencias que hay intragrupos. ¿Por qué? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo. Voy a poneros aquí 2 tandas de datos, ¿vale? Vamos a llamarle X e Y X' y prima, ¿vale? Vamos a ver, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2. A ver,
a que en este primer grupo rápidamente visteis que la diferencia entre x e y es de un punto a favor de y, a que lo visteis al segundo. ¿Por qué? Porque los grupos son muy homogéneos, pero en este segundo caso seguro que os ha costado algún minuto más, unos segundos más, comprobar, que lo habéis visto seguro, pero os ha costado un poco más de tiempo comprobar que hay diferencias de un punto entre x' e y'. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tardado más en este segundo caso en ver que hay diferencias de un punto entre x' e y'? Porque en este segundo caso los grupos son más heterogéneos, hay más diversidad. Sin embargo, en el primer caso son homogéneos, no hay diversidad alguna, todo el mundo ha sacado lo mismo. De ahí que yo tenga que entender que cuanta más diferencias haya dentro de los grupos, mirad lo que nos ha pasado aquí, y eso que son solo 3 datos, cuanto más diferencias hay dentro de los grupos, más difícil es ver las diferencias que hay entre grupos. ¿Lo entendéis? Cuanto mayor es la diferencia de dentro, la variabilidad de dentro, la varianza de dentro de los grupos, de dentro y de dentro, pues entonces más difícil es ver las diferencias que hay entre los grupos. Así, la fórmula final de la nava lo que hace es mirar las diferencias que hay entre grupos, lo que llamaremos variabilidad entre grupos, que para la nava le llamarán medias cuadráticas, la media cuadrática entre grupos. Ojo que aunque le llamen media, la media cuadrática entre grupos no es más que la varianza entre grupos. O sea, pues lo que hacemos es comparar la media cuadrática varianza entre grupos, las diferencias, varianzas que hay entre los diferentes grupos, con la media cuadrática que hay dentro de los grupos, porque cuanto mayor sea la variabilidad de dentro, más difícil será ver las diferencias entre los grupos. Bueno, pues esto es en el fondo la nava. El problema es acabar llegando a conseguir estas medias cuadráticas, la media cuadrática de entre grupos, la varianza entre grupos, que es lo mismo, y la media cuadrática de dentro de los grupos. Para ello os voy a recordar que hay varias fórmulas de la varianza, ¿vale? Vosotros tenéis diferentes fórmulas de la varianza. A ver, un segundito. A ver, os he pedido un minuto para coger el formulario de la asignatura de primero, de análisis de datos. Y aquí tengo las fórmulas que vosotros miráis de la varianza y de la desviación típica, que sabemos que es lo mismo. Varianza al cuadrado, desviación típica sin estar al cuadrado, pero que son lo mismo. Nos habla de la variabilidad de un grupo, de la heterogeneidad o homogeneidad de un grupo, si hay diversidad o no. Y vemos que hay unas cuantas fórmulas diferentes, ¿no? Están todas estas fórmulas y faltan, hay otra más. Por ejemplo, hay otra fórmula más de la varianza, que es el sumatorio de x al cuadrado menos el sumatorio de x, que yo pondré al cuadrado, divido entre n y divido todo ello entre n. ¿Vale? O n menos 1 si es insesgado, recordar. Bueno, pues esta sería otra fórmula más de la varianza. Hay un porrón de fórmulas de la varianza. Pero quería que nos fijásemos en esta fórmula para que veáis en un segundito. Ahora vamos a coger vuestro formulario y quiero que veáis que en el fondo, cuando vayamos a ver la fórmula de la ANAVA, estas medias cuadráticas, que no son más que la varianza entre grupos y la varianza de dentro, se hacen con fórmulas de la varianza, con una de esas fórmulas de la varianza.
Venga, vamos a ser buenos y vamos a coger el formulario. No os asustéis, ¿eh? Esto sé que acongoja, porque acongoja, pero podemos con ello y mucho más. Bueno, aquí está la típica tabla de datos. Con estos datos vamos a trabajar nosotros cuando trabajamos una nave. ¿Por qué nos dan estos datos? Primero os sitúo para que entendáis los datos. Nosotros podemos tener 2, 3, 4 muestras, unas cuantas muestras, cuando trabajamos con un solo factor, con una variable independiente solo. Lo que os llamaba una ANAVA simple. ¿Vale? De muestras independientes, claro, pues ya veremos las relacionadas. Bueno, yo puedo tener una muestra, puedo tener dos muestras, bueno, grupos que le llamamos mejor. Aquí puedo tener dos, puedo tener tres, puedo tener cuatro, puedo tener una docena, puedo tener los que sean. Y aquí puedo sacar las notas del grupo A, las notas del grupo A2, las notas del grupo AI, las notas del grupo AA, ¿vale? Del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4, que le da por ponerle números tontos, en letras tontas. Pero bueno, que nos hacemos una idea. Y podemos tener la suma de todos los valores del primer grupo, la suma de todos los valores del segundo, la suma de todos los valores del tercero y la suma de todos los valores del 4. Por lo normal, por lo general, os lo dan ya. N es el número de sujetos que hay. ¿Cuántos sujetos hay? 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y la media que ya me la dan calculada. Esto es lo normal. Incluso me hacen ya ellos mismos el total para que no tenga que ir sumando este más este más este más este igual al total. Bueno, esto es una tabla de datos, no nos vamos a preocupar por ella. Pero sí que vamos a bajar un poco más para conseguir entender todo esto. Es la nava, esto de aquí abajo, ¿no? Esto no, eso es otra cosa. Pero todo esto de aquí es la nava. Vamos a centrarnos en esto de aquí. La nava, el final de la nava, es coger la varianza intergrupos, o sea, entre grupos, y dividirla entre la varianza de dentro. Varianza que decíamos que le llaman media cuadrática. Y esta media cuadrática, esta varianza, en este caso entre grupos, pues no será más que coger el numerador de la varianza y dividirlo entre el denominador de la varianza. Vuelvo a las fórmulas. Todo esto un segundo y vuelvo a las fórmulas donde las he dejado. Un segundo, me parece que está aquí abajo. Aquí abajo, sí. Estas fórmulas tienen un numerador y un denominador, todas tienen un numerador y un denominador, numeradores y denominadores, ¿no? ¿Veis? Que hay numeradores y denominadores en todos, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues en el fondo, a estas numeradores, estas partes de arriba de la varianza de la media cuadrática, le llamarán suma cuadrática. Y a esta parte de abajo le llamarán grados de libertad. Si venimos aquí, ¿dónde está el otro formulario que tenéis? Voy de formulario en formulario y tiro porque me toca. Si miramos esto de aquí, hemos dicho que se llama varianza, ¿no? Varianza entre grupos, varianza de dentro. Y esta suma cuadrática, suma de cuadrados, es el numerador. Y los grados de libertad es el denominador. Si miramos cómo se hace esta fórmula del numerador, por ejemplo aquí son iguales, ¿vale? Numerador es el intragrupos, vamos, para no liarnos, será coger la nota menos la media puesto al cuadrado. Ojo, ¿dónde nos suena esto? Este de aquí, mirad este de aquí, la del total. La nota menos la media puesto al cuadrado. ¿Dónde vemos eso? Pues vamos a la fórmula. Entonces es un poco coñazo. Pero no es eso lo que me piden aquí con otras letras. Nota, que en vez de llamar la nota Y, como estamos acostumbrados, le llaman X. Y a la media, en vez de llamarle Y con un palito, le llaman X con un palito, pero es lo mismo. O sea, que vemos que en el fondo
estas fórmulas que tenemos aquí no son más que estas que tenemos aquí. ¿Ves? O sea que lo que yo os estaba diciendo, de que esto de la media cuadrática no es más que una varianza, varianza entre grupos, varianza intragrupos y la varianza total de toda la vida, no es más que el numerador dividido entre el denominador de la varianza. O sea que lo que tengo que hacer en el fondo son dos varianzas, la varianza entre grupos, o sea, mirar las diferencias que hay entre los grupos y compararla, esa diversidad que hay entre los grupos, con las diferencias que hay dentro de los propios grupos, con la varianza intragrupos. Y para ello simplemente tenemos que seguir estas instrucciones. A las notas les tenemos que restar las medias para cada uno de los sujetos, ponerlos al cuadrado. Después, cuando ya está hecho, lo sumamos todos y lo dividimos entre, bueno, en este caso es del total, ¿vale? Lo dividimos entre su correspondiente denominador, su correspondiente grado de libertad, que es el número total de sujetos menos 1, n. ¿Veis? La de intragrupos, lo mismo, la nota de cada uno de los grupos se le resta su respectiva media, se va poniendo al cuadrado y cuando ya las tengo, las sumo todas porque hay más de una nota. ¿Vale? Una nota puede ser 5, otra nota puede ser 6, otra nota puede ser 4, ¿vale? La media, imaginaros, estas son las notas, ¿vale? Nuestras notas. Y yo he calculado la media y la media es igual a 5. Pues yo tengo que ir haciendo a la primera nota, le resto la media y me da 0 y lo pongo al cuadrado. A la segunda nota le resto la media y me da 1 y lo pongo al cuadrado. Y a la tercera nota le resto la media y me da menos 1 y lo pongo al cuadrado. Y cuando ya tengo hecho esto, lo sumo. 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1. O sea que la suma de las notas menos las medias puestas al cuadrado, ¿vale? Será en este caso 2, ¿vale? Sería 2, o sea que lo que me están diciendo que tengo que hacer aquí, el numerador, vale, perdón, este de aquí que estaba con el de intragrupos, el numerador no es más que coger la nota de cada uno de los grupos, se lo resto a su respectiva media, lo pongo al cuadrado y después las sumo todas. Y ya está. La del total, pues lo mismo, pero con la media del total, no la media de cada uno de los grupos. La que es un poco más difícil es la intergrupo, o sea, la que mira las diferencias que hay entre un grupo y otro grupo. Esa es un poco más difícil, porque lo que tengo que hacer es a la media de cada uno de los grupos, a la media del grupo A, a la media del grupo B y a la media del grupo C, a cada una, o sea, a la media de A, le restaré la media total, total, como si no hubiesen existido grupos. La pondré al cuadrado y lo aparto. A la media de B le restaré la media del total y lo aparto. Y a la media de C le restaré la media del total y cuando ya tengo estas tres operaciones, bueno, y se pone al cuadrado, ¿vale? Siempre poniendo al cuadrado, que siempre se me olvida ponerlo al cuadrado. Cuando ya tengo hecho esto, pues lo sumo todo y ahí tendría el numerador de la variabilidad que hay entre los grupos. ¿Vale? Cuando se va haciendo paso a paso, vamos consiguiendo las varianzas que hay entre los grupos y dentro de los grupos y por último podríamos hacer ya la ANAVA, el empírico de contraste. O sea, recapitulo, ¿vale? Realmente nosotros lo que tenemos que hacer en la ANAVA es, primero, los numeradores, que son estos numeradores de varianzas, de varias varianzas, de las varianzas que hay
entre los grupos y las varianzas que hay dentro de los grupos. ¿Vale? Pues tengo que hacer esos numeradores. Después sus denominadores, que más fáciles no pueden ser, y cojo a sus numeradores y los divido entre sus denominadores para conseguir la varianza. Y cuando ya tengo la varianza entre grupos, la divido entre la varianza de dentro y así consigo el empírico de contraste. Aunque así dicho no parece tan complicado. Lo que pasa es que las fórmulas cansan un poquitito. Las fórmulas son un poquitito coñazo. Vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Vamos a hacer un ejemplito que tenemos aquí. Hoy simplemente vamos a ver cómo se va haciendo. En vez de hacerlo nosotros paso a paso, para que no sea tan lento, vamos a ver cómo se hace con un ejemplo, que ya está hecho, ¿vale? Mirad, chicos, vamos a hacer este ejemplo que ya está hecho, que es del libro. Leemos y vamos a intentar hacer lo que nos piden. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de 9 sujetos que puntúan alto en ansiedad y los distribuimos aleatoriamente en 3 grupos de forma que el primer grupo sea de 4, el segundo sea de 3 y el último, el tercero, sea de 2 personas. Aquí ya tenemos 3 grupos. Cuando trabajo con 3 grupos el contraste no puede ser de T, tendrá que ser una nada. Les suministramos 3 dosis distintas de una cierta droga, 0,05, 0,1 y 0,2 miligramos. Queremos ver si estas dosis influyen en el estado de ansiedad de los sujetos. Se cumplen los supuestos de independencia de la observación, normalidad de la distribución y homocelasticidad, o sea, se cumplen los requisitos básicos para hacer el contraste con las pruebas paramétricas, lo mismo que pasaba con la T-de-Studen. Y aquí, si nos fijamos, tenemos los resultados, de a los sujetos que les he aplicado 0,05 gramos, a los sujetos que les he aplicado 0,1 gramos y a los sujetos que le he aplicado 0,2. Y quiero saber si hay diferencias significativas entre haber aplicado unas dosis o haber aplicado otras. Primero me dice, en primer lugar, cuáles son las hipótesis estadísticas que queremos probar. A ver, yo solamente, cuando trabajamos con ANAVA, tienen que tener muy mala leche para poner un estudio unilateral, siempre va a ser bilateral, ¿vale? Entonces, la hipótesis alternativa siempre va a decir que es diferente y la hipótesis nula siempre dirá que es igual. Eso es lo normal, tienen que tener muy mala leche para ponernos un caso en que sea unilateral cuando trabajemos una ANAVA. O sea que por eso no nos vamos a preocupar. Siempre nos van a preguntar simplemente si hay diferencias. No van a decir, y creo que las diferencias van a ir a favor del grupo con 0, no. Siempre van a ser bilateral. Entonces eso será fácil, una cosa que nos han simplificado, no nos han complicado. Después me dice, en segundo lugar, debemos probar los supuestos de independencia, que ya lo tenemos porque me lo dice. Y en tercer lugar, será decidir cuál es el estadístico de contraste más adecuado. Hemos dicho que es la ANAVA porque tenemos más de 2 grupos. Después, el cuarto paso es decidir con el nivel de confianza que queremos trabajar y en función de este nivel establecer la función, la región de rechazo de la hipótesis nula. O sea, buscar el valor teórico, crítico o ideal. Se hará con la tabla de la F, tabla de la F de Sentecol, pero nosotros eso lo vamos a dejar para más adelante, porque a mí me gusta hacer siempre primero el empírico. El próximo día ya vemos el teórico. Y en el empírico me dice, a continuación calculamos el estadístico. Tengo aquí los datos y con estos datos vamos a calcular el estadístico de contraste. Un segundito que lo voy a poner todo junto. Mirad, he puesto todos los datos aquí seguidos, ¿vale? Tenemos todos los datos, vamos, las 4 sujetos, lo que han sacado en ansiedad,
los 3 sujetos que del grupo 2 que han sacado en ansiedad y los siguientes 2 sujetos del grupo 3 que han sacado en ansiedad. Son 4 sujetos, 3 sujetos, 2 sujetos. Y si sumo todos estos valores, el sumatorio de todas sus notas, 5 más 8 más 4 más 3, será 20. 6 más 7 más 8 será 21. Y 2 más 4 será 6. Yo con estos valores puedo calcular la media, porque recordemos, la media ¿cómo se hacía? Era el sumatorio de y, o sea, el sumatorio de los valores, dividido entre el número de sujetos que hay. O sea, 20 entre 4 será 5, 21 entre 3 será 7 y 6 entre 2 será 3. También han sido tan amables de hacerme el total, para no tener que ir sumando con todos los sujetos, hacer 20 más 21 más 26, que serán 47, y en total hay 4 más 3 más 2, que son 9 personas, pues la media total será 5,2. ¿Vale? Pues ya tengo todo hecho. Y ahora vamos a poder calcular lo primero, que será el numerador de la varianza entre grupos. ¿Vale? Si yo me vengo, a ver si soy capaz de coger el formulario y no liar la parda, un segundico. Yo cojo el formulario, este no es que claro, ahora tengo varios formularios abiertos, un segundo, ¿eh? ¿Dónde está el niño? Ah, aquí. Cojo el formulario que tenemos aquí y miramos cómo se calcula la fórmula de la suma cuadrática entre grupos. La voy a copiar. Esta fórmula de la suma cuadrática o numerador de entre grupos. Voy a cogerlo aquí y la voy a poner aquí para que nos entendamos. ¿Vale? Esto es lo primero que nos piden hacer aquí. O sea, que vaya cogiendo. Primero, para cada grupo, ¿cuánta gente hay? 4. N del primer grupo es 4. ¿Cuál es la media de este primer grupo? La media de este primer grupo es de 5. ¿Cuál es la media del total? La media del total es 5,22. Pues sigo la fórmula. Primero hago el paréntesis. 5 menos 5,22 será 0,22, que pondré al cuadrado y multiplico por 4. Cogemos la calculadora y lo hacemos. 0,22 al cuadrado me quedará 0,0484, que multiplico por 4 y me queda 0,19. Pues apunto este 0,1936. Y hacemos lo mismo para el segundo grupo. ¿Cuánta gente hay? 3. Pues ponemos aquí el 3. A ver, ¿cuál es la media de este grupo? 7. Pues ponemos el 7. La media del total es 5,22. Pues lo hacemos. 7 menos 5,22 me da 1,78, que lo pongo al cuadrado y me da 3,11 y que lo multiplico por 3 y me da 9,5. Más 9,5, para que lo veamos. Y el siguiente será 3 menos 5,22, ¿vale? Nosotros hemos visto que esta muestra es de dos sujetos. Su media es de 3 y la media del total es 5,22. Entonces empiezo haciendo 3 menos 5,22, me queda menos 2,22, que pongo al cuadrado y es 4,98, que multiplico por 2 y me queda 9,8568. Pues puedo sumar esto. 9,8568 más 9,5 más 0,1936 me quedará 19,55, lo que pone justo aquí. O sea que yo ya tengo el numerador hecho de entre grupos. ¿Vale? Yo este ya lo tengo hecho. Pues lo tendría que copiar en la tabla. Yo me tendría que venir un segundito aquí a la tabla donde están los numeradores. A ver si me deja escribir. Aquí están los numeradores, ¿no? Numeradores. Pues los numeradores entre grupos, entre niveles, era 19,55. Pues lo pongo ahí. Vale, genial. Ahora, ¿cómo se hace el denominador? Vamos a ver
cómo se hace el grado de libertad de entre niveles. Es muy, muy fácil, más fácil no va a poder ser. Cojo el formulario y miramos. Uy, ahora no, un segundo, voy a subirlo un poco que si no, no me entra. Ahora sí. Grado de libertad, denominador de entre, es el número de grupos menos 1. A es el número de grupos. 100 era el número de sujetos, A es el número de grupos. Pues el número de grupos menos 1. ¿Cuántos grupos hay? 3. Menos 1, 2. Ya tengo entonces el numerador y tengo el denominador de la varianza de entre grupos. ¿Qué hago? Pues al numerador 19,55 lo divido entre el denominador, que es 2, y me da la varianza entre grupos o media cuadrática entre grupos que pondré aquí. ¿A qué es fácil? ¿A que no es nada complicada? Bueno, ahora vamos a la de dentro de los grupos. Vamos a buscar el numerador de la varianza de dentro de los grupos. Un segundito. Me vengo al formulario y buscamos la varianza de dentro de los grupos, que también le llaman intragrupos. La tengo aquí. Pues vamos a hacerla, vamos a darle caña. La quito, la copio y nos vamos con ella a donde podamos. Venga, vamos a ver. Aquí está. Vamos a hacer ahora el dato de que del numerador de la varianza de dentro de los grupos. O sea, ahora lo que vamos a intentar mirar es las varianzas internas que hay en los grupos. ¿Y qué me pide aquí? Bueno, lo primero que me pide es que miremos la nota, porque es una X, no es una media, la media tiene el palito encima. La nota de cada sujeto, le restemos la media de su propio grupo. O sea, a la nota del primer sujeto le reste su media, que es 5. Lo ponga al cuadrado. ¿Vale? 5 menos 5, 0 al cuadrado, 0. Ahora, lo haré también para el segundo sujeto. 8 menos 5 es 3 al cuadrado, 9. Ahora, el tercer sujeto, 4 menos 5 es menos 1, al cuadrado es 1. Y el último sujeto, 3 menos su media, que es 5, 3 menos 5 es menos 2, al cuadrado es 4. Y lo haré lo mismo para el resto de sujetos. Vale, lo haré lo mismo para el resto de casos. Será 6 menos su propia media, que es 7. 6 menos 7 es menos 1, que al cuadrado es 1. 7 menos 7 es 0, que al cuadrado es 0. 8 menos 7 es 1, que al cuadrado es 1. Y ahora para el último grupo, 2 menos su media, que es 3. 2 menos 3 es menos 1, que al cuadrado es 1. Y 4 menos 3 es 1, que al cuadrado es 1. Y cuando ya lo tengo hecho, sumo todo esto. Después veremos atajos, ¿eh? Veremos atajos para no tener que hacer todo este coñazo, porque esta sí que es muy larga de hacer. Si sumo todo esto, 0 más 9 más 1 más 4 más 1 más 0 más 1 más 1 más 1, me da 18. Y ya tengo el numerador de dentro de los grupos. Ya podría venirme aquí y ver que aquí estaría el 18. Puedo haber buscado ya el numerador de dentro de los grupos, que lo dividiré entre sus grados de libertad, que está en el formulario. Vamos, que no es que no lo inventemos. Nosotros venimos al formulario y vemos que su grado de libertad es el número total de sujetos menos el número de grupos. ¿Cuántos sujetos hay? 9. ¿Cuántos grupos hay? 3. 9 menos 3, 6. Pues ahora hago el numerador entre el denominador siempre
numerador entre denominador es igual a la varianza, que en este caso será 3. Y ya tengo la varianza entre grupos y la varianza de dentro de los grupos. Se divide una entre otra y así tengo el empírico. Con este total podemos hacer trampas, que es más fácil de hacer la del total, podemos hacer trampas y soltarnos cosas. Y a veces me darán ya hechas algunas partes. Entonces no habrá que hacerlo todo. A veces me dan ya algunos datos hechos. Por eso, en el formulario, a ver si nos venimos al formulario, fijaros que aquí me ponen I menos T, A menos T, y menos A, porque a veces son generosos y me dan ya parte hecho para no tenerlo que hacer yo todo. Pero bueno, eso lo iremos viendo caso a caso. Espero que hayáis entendido un poco por encima qué es esto de la nava. Y poco a poco iremos avanzando, veremos qué es esto del safe, bueno, todo eso. Sé que es difícil, no os agobiéis, pero lo vamos a hacer lo más fácil que podamos. Y nada más y nada menos. El próximo día más y mucho mejor. Hasta luego. Chao, chao.